Hola, soy Cristina y espero que estés muy bien. En este video voy a hablarte sobre algunos tips que me han servido a mí para dejar de quitarme el cabello. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar con los tips, quiero decirles que estos consejos son de mis 12 años de experiencia con la tricotilomanía. Todos somos diferentes y puede que algo que a mí me sirve, a ti no, y viceversa, algo que a ti te sirva, a mí no. Entonces voy a mencionarlo todo. Es muy importante tener una creencia en Dios, en que te va a ayudar y en que te está escuchando, que te puede sanar. Pedirle que te ayude, tener una creencia en ti mismo, que eres una persona fuerte, que puedes vencer, que puedes luchar, no estás solo, tú eres una persona capaz de controlar esto. Así que ahí va el primer tip. No aislarte, no estar solo en un lugar, en tu cuarto, en tu casa, porque es un momento en el que es muy fácil recaer y es mejor estar con personas, así es más difícil que te estés quitando el cabello o de que te dé vergüenza de quitarte el cabello frente a las personas. Decirle también a personas que te quieran, familiares cercanos o amigos, para que tengas apoyo en algún momento en el que te sientas que vas a recaer, que te digan no lo hagas o hey, vamos a hacer esto. Otro tip que puede ayudarte es cubrirte la cabeza con alguna bandita como esta o con algún gorrito. Los gorritos ayudan mucho a que te tapen la cabeza y es más difícil estar agarrando el cabello. Entonces, dormir con un gorrito te ayuda a que no estés con la mano en la cabeza y es más fácil que no te estés arrancando el pelo. También ayuda mucho ponerte aceite de coco, aceite de aguacate o algún aceite para que no sea tan fácil tocarte el cabello, que esté resbaloso y que no puedas estar jalándolo. Para las mujeres, el ponerse uñas acrílicas o pintarse las uñas es de mucha ayuda, ya que al tener pintadas las uñas ayuda a que no te estés llevando la mano a la cabeza por miedo a que te pintes el cabello o que te manches. Y también el tener uñas acrílicas ayuda porque como no puedes agarrar bien las cosas, es más difícil que puedas agarrar un pelito y te estés jalando el cabello. Algo que ayuda mucho también es usar guantes, ya que el usar guantes se te dificulta el estarte agarrando la cabeza, entonces es más difícil estar agarrando los pelitos chiquititos y no te quitas el cabello tan fácilmente. Algo que yo utilicé hace mucho también fue el usar curitas en los dedos que me quitaba el cabello, que eran estos dos. Entonces también porque se me empezaron a cortar los dedos con la fricción del cabello, se me empezaron a hacer llagas, entonces me empecé a poner curitas por la sangre que tenía. Entonces a la hora de que me quería quitar el cabello con los curitas, no podía porque me tapaba lo que era la yema del dedo y ya no tenía la sensación del cabello. Entonces me ayudaba se me hacía más difícil estarme quitando el cabello. También ayuda sentarte sobre tus manos, ponerlas abajo de tus piernas, porque se te empiezan a entumir y aparte las tienes ocupadas. También es muy importante tener una lista o apuntar qué sientes
en el momento en el que te quieres quitar el cabello, apuntar cuántos cabellos te quitaste, apuntar el día, la hora, apuntar todo lo que puedas para saber más sobre qué es lo que está afectándote, para poder controlarte más en los momentos en los que seas vulnerable. Escribir una nota con el por qué quieres dejar de quitarte el cabello. Por ejemplo, quiero dejar de quitarme el cabello porque voy a ir a una boda en, no sé, tantos meses y quiero tenerlo largo. O porque va a ser mi graduación. O porque quiero salir bien en las fotos. O porque quiero tenerlo como tal artista. O porque quiero verme bonita. Entonces, cuando tengas ganas de quitarte el cabello, buscar la lista y leértela a ti mismo o a ti misma y repetirte las metas que tienes para que te des cuenta de lo importante que es para ti no quitarte el cabello. Tener fotos de la meta que quieres alcanzar, no sé, de algún artista que te guste su cabello, alguna modelo o alguien, para tener una meta que sea visual, que quieres alcanzar. Tener metas o ponerte una meta a corto plazo, ya que no es bueno obsesionarte con una meta que a lo mejor no puedas alcanzar, y es más fácil ponerte metas chiquitas y vas alcanzándolas poco a poco y no exigirte tanto. Por ejemplo, no sé, voy a ponerme la meta de no quitarme el cabello en 1 hora. Poner el tiempo en tu teléfono y durante esa hora no quitarte el cabello. Y ya que lo hagas, sentirte bien y recompensarte a lo mejor con alguna cosa, no sé, un dulce o algo, y decir, ahora no me lo voy a quitar durante 12 horas, luego no me lo voy a quitar durante un día, no me lo voy a quitar durante 2 días. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que si pudiste 1 hora, 2 horas, 5 horas, 12 horas, un día, 2 días, una semana, el tiempo que hayas podido dejar de quitarte el cabello, vas a darte cuenta de que lo pudiste vencer. Si lo pudiste vencer un día, lo puedes vencer 2. Si lo pudiste vencer 2, lo puedes vencer una semana. No importa que te hayas quitado un cabello, lo importante es seguir y no seguirte quitando más cabellos, detenerte, de que tú tienes el control. Si te quitaste uno, no importa. Se supone que a una persona se nos caen 100 cabellos al día sin darnos cuenta. Quitarte un cabello no te hace mala persona, no te hace una persona que sea vencida por esto. Tú puedes vencerlo y tú eres más fuerte que esto. También ayuda bajar alguna aplicación en la que tengas algún contador que te diga, llevas 1 hora sin quitarte el cabello, 2 horas, una semana, porque así te vas dando cuenta de la meta que vas alcanzando y de que no es necesario esto en tu vida. Tú puedes vencerlo y te vas a motivar con el tiempo que vas llevando venciendo esta manía. Algo que me ha servido últimamente es que me uní a grupos de tricotilomanía. En Facebook me uní a uno que se llama Mi Vida con Tricotilomanía y me uní a un grupo de WhatsApp también. Les voy a dejar la información en la caja de descripción por si gustan unirse, porque siento que es de mucha ayuda hablar con personas que tienen lo mismo que tú, ya que ellos han pasado por esto y puede que tengan algunos tips o puede que tengan consejos que te puedan ayudar a ti también
a pasar por esto. Hacer alguna actividad extracurricular en la que puedas desgastar tu energía, ya sea hacer ejercicio, correr, ir al gimnasio, hacer yoga, pintar, bailar, hacer algún deporte, nadar, no sé, algo en lo que saques tu energía en algo positivo y no en algo negativo. El hacerte algún peinado, trenzas, agarrarte el cabello o algo para no tenerlo suelto y no tener que estar tocándote la cabeza, porque eso también es algo que te da mucha sensación de estarte quitando el cabello. Es de mucha ayuda también tener algún juego en tu teléfono con el que te tenga entretenidas las manos para no estar tocándote la cabeza. Me ayuda es tener algunas pelotas para el estrés o algunos llaveros en mi mochila o en mi bolsa. El tener collares a veces ayuda, ya que el estar agarrándolos te mantiene las manos ocupadas. El dormir bien ayuda, ya que tu cuerpo descansa y no tiene estrés y ansiedad tanto como si no durmieras, y ayuda a que tu mente esté más tranquila. Es importante acudir con algún psicólogo que tenga terapia cognitivo-conductual, ya que estos ayudan a que vayas reduciendo poco a poco las ganas de quitarte el cabello. Una de las cosas que más me ayudó a mí fue el motivarme al que podía dejar esto, al motivarme al que quería un cabello bonito. Entonces empecé a utilizar vitaminas para crecer el cabello, empecé a utilizar champús, ver videos también en YouTube sobre cómo crecer el cabello, en buscar remedios para el crecimiento del cabello, ya que eso te ayuda a tener más autoestima en que tú puedes hacerlo y en que vas a tener un cabello hermoso. Amarte a ti, a tu cuerpo, a tu cabello o a tus cejas o tus pestañas, sea lo que sea que estás quitándote, ya que es parte de ti, es parte de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es decir, mi cabello son como mis bebés, entonces yo los amo, no me los voy a quitar porque los estoy dañando. Yo los quiero mucho y son parte de mi cabeza y son parte de mí. Los quiero mucho, me van a crecer, son bonitos. Entonces, el amarte a ti mismo ayuda a que sigas con esa motivación. Algo que me sirvió mucho también es en el momento en el que te da comezón y te dan ganas de quitarte el cabello. Lo que hago yo es ir y agarrar un hielito y frotármelo en el cráneo. Eso me ayuda a que se me quite la comezón y me ayuda a que mi cuero cabelludo esté como más entumido y ya no me dé tanto la sensación de quitarme el cabello. Me compré un rascador de cabezas para la estimulación del cuero cabelludo. Esto ayuda para relajarte y para que te crezca el cabello. Se utiliza así. En dado caso de que no tengas quien te ayude a rascarte o hacerte piojito. También me ayudó tener un calendario y poner los días que no me quitaba el cabello con algún sticker o con alguna marquita, y eso te va animando a que cada día vas poniendo una marquita en los días que no te quitas el cabello. Una alimentación buena, lejos de los azúcares y de la cafeína, ya que eso alientan a que estés más propenso a estar acelerado y te den más energías y ganas de quitarte el cabello. Y alejarte de los pensamientos negativos. Es malo estar pensando en cosas que te vayan a dañar. Entonces todos los problemas empiezan adentro de ti. Así que crea pensamientos positivos dentro de ti para que
tanto estés bien por dentro como por fuera. Así que escribe lo que sientes, evita los detonadores de lo que te hace que te quites el cabello, reemplázalo con algo positivo y busca ayuda de otras personas. Si te gustó el video, puedes darle like, suscribirte, buscarme en redes sociales y espero verlos en mi próximo video. Los quiero mucho. Bye.